Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Como siempre, estamos muy contentos de estar delante del Señor y tenerlos a ustedes como audiencia. Dios los bendiga, Dios les guarde. Esperamos que este mensaje sea de bendición para las personas que conocen del Señor. Bueno, el mensaje será de bendición porque nos hablará acerca de nuestras responsabilidades como creyentes. Para los que no han tenido una experiencia con Cristo Jesús, los invitamos para que inviten a Jesús a sus vidas, que cambie sus corazones, sus vidas, y puedan recibirlo en su corazón y tener un cambio y una transformación increíble en sus vidas, pero sobre todo recibir el amor de Cristo, recibir a Cristo en sus corazones y tener la experiencia de la salvación. Así es que vamos a regresar con el mensaje. El pastor José Flor será el encargado de dar el mensaje de la palabra en este domingo. Dios los bendiga y escuchemos el mensaje. Creo que cada uno de nosotros, tanto los niños, los jóvenes, tenemos una responsabilidad tal vez en una área en nuestra vida. Yo como padre tengo la responsabilidad de proveer para mis hijos, proveer para mi esposa, proveer para mi hogar. Pero ¿qué pasa, hermanos, si no lo hago? Pues soy un padre irresponsable, ¿cierto? Porque no estoy haciendo responsable a lo que yo sé que debo de hacer. Nuestros hijos que estudian, hermanos, ¿cuál es su responsabilidad? Hacer sus tareas, amén. Ir bien en la escuela, esa es su responsabilidad, no se le exige más. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, sea el área en la cual estemos, sea en el trabajo, hay una responsabilidad en nuestras vidas. ¿Y cómo es que nosotros respondemos? ¿Cómo es que nosotros somos? Bueno, una persona responsable, hermanos, genera confianza a su alrededor. Amén. Una persona que es responsable, digamos, en el trabajo, pues lógicamente que el patrón va a estar contento con esa persona. Pero ¿qué pasa que si la persona es incumplida? ¿Qué pasa si la persona no está comprometida con su trabajo? ¿Qué pasa si la persona no llega temprano? Pues lógicamente el patrón se da cuenta y dice, bueno, esta es una persona que es irresponsable a lo que tiene que hacer. Ahora, pues lógicamente, hermanos, ellos lo están haciendo, ¿verdad? El empleado y va a recibir su paga. No lo está haciendo por gratis, no lo está haciendo por un hobby, no lo está haciendo porque, bueno, lo quiere hacer, no, sino porque va a tener su paga a consecuencia de eso. Pero la responsabilidad, hermanos, muchas personas lo notan. Entonces la responsabilidad es un compromiso, es una excelencia, hermanos, en el cumplimiento de las obligaciones. También, hermanos, tiene que ver, fíjense, y esto es lo que muchas veces no uno puede hacerse responsable, es en aceptar los errores y sus consecuencias. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en esa área decimos, bueno, yo acepto mis errores y las consecuencias que vengan a causa de lo que haya hecho? Es difícil, hermanos, pero no imposible. Recuerdo en una ocasión que estábamos en el trabajo y de repente una madera se cayó y rompió una tubería de agua. Y empezó a salir bastante agua en el área de afuera de la casa. Y recuerdo que llegó una persona y dice, híjole, dice, eso que cuando venga el plomero te va a salir bien caro. Y empezó a decir tantas cosas, hermanos, tantas cosas, que dije, Señor, bueno, en mí estaba, ¿verdad? Tomé un momento y dije, Señor, bueno, si la persona viene y pregunta quién fue, voy a tener que pagar de mi bolsillo. Y lógicamente, hermanos, un plomero, pues no cobra barato, es caro, ¿verdad? Y yo no podía hacerlo, porque era algo grande que se tenía que hacer. Entonces en mí estaba, Señor, bueno, reconozco mi error, y si la persona viene y pregunta quién fue, bueno, voy a decir que fui yo. Fue algo accidental, no algo que yo quise hacer, ¿verdad? Una madera mal puesta, cayó, se rompió simplemente y ya. Entonces, hermanos, ese día recuerdo que vinieron los que estaban encargados de cerrar el agua. Pasó todo, hermanos, y al final arreglaron todo y se fueron. Y yo me quedé pensando. Y recuerdo la persona que estaba, una persona que lógicamente era una persona no positiva, sino negativa en todo momento, una persona no creyente, pero ella me decía, la persona me decía, no, es que vas a tener que pagar y tantas cosas, hermanos. Yo dije, bueno, voy a aceptar mi responsabilidad. Tal vez en otro momento, hermanos, si no hubiera conocido del Señor, porque para esto, hermanos, nadie me vio.
¿ok? Nadie me vio que se cayó la madera, sino de repente empezó a salir el agua. Entonces yo pude haber dicho, bueno, yo no sé quién fue. Aún muchas veces como creyentes, hermanos, decimos, bueno, no hay cámaras, no hay nadie, yo no fui. Pero cuando somos responsables, hermanos, y sabemos que debemos de decir, bueno, yo lo hice, yo acepto mi responsabilidad, yo acepto lo que venga, las consecuencias que vengan a mi vida. Somos unas personas maduras en el Señor. Y les dije, yo me pude haber desligado de eso y decir, ¿sabes qué? Pues yo no sé quién fue. No, preguntaron, fui yo. Pero inmediatamente el enemigo viene y el acusador, ¿verdad? Y te dice, tú fuiste y vas a hacer, por causa de esto, mereces esto, esto, otro. Y es lo que hace el enemigo, hermanos. Cuando pecamos delante de Dios, cuando pecamos, el enemigo viene y nos acusa. Pero es que tú pecaste, tú hiciste esto, este es tu merecido. Por consecuencia de tu pecado, te está pasando esto. Y a veces le creemos más a la voz del enemigo, hermanos, a lo que Dios nos dice. A lo que su palabra, a través de ella aprendemos. ¿Y qué es lo que nos dice su palabra, hermanos? Que vengamos delante de Dios, que confesemos nuestros pecados, que nos humillemos delante de Él, que Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanos, nuestros pecados y no acordarse de ellos. Y cuando entendemos eso, hermanos, somos responsables, amén, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida en el Señor. Entonces, nosotros somos responsables, hermanos, en cada área de nuestra vida. Hay una responsabilidad de la cual debemos de serlo, hacerlo, ¿verdad? Con un compromiso. También es prevención y preparación. Estar preparado para toda situación es un signo claro de responsabilidad. También habla acerca de diligencia. La diligencia es la cualidad de actuar tan pronto como una necesidad se presenta. También es decir, que parece confuso, pero no decir así a propuesta o petición. Dice, si tomar en consideración el tiempo disponible a nuestras capacidades es irresponsable. Cuando decir que no puedo hacerlo, que no es necesario. Y hermanos, algo que he aprendido a través de los años es que cada uno de nosotros como hijos de Dios, porque todos estamos presentes aquí, somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay una responsabilidad en nuestras vidas. Y algo que he aprendido a través de los años, hermanos, es que cualquier cosa que me piden, ¿verdad?, hacer para la iglesia, nunca pongo un no. Porque he tenido experiencias, hermanos, en las cuales cuando uno no quiere hacerlo, déjeme decirle, Dios levanta a otra persona que sí quiere hacerlo. Cuando tú no quieres hacer esto tan sencillo y práctico, Dios va a levantar a una persona que sí quiere hacerlo. Y es algo que he aprendido a través de los años, hermanos. Cuando he dicho no, otra persona viene y lo hace. Y digo, Señor, ¿dónde está esa responsabilidad de mi vida como hijo tuyo? ¿Dónde está mi gratitud delante de ti al decir, Señor, yo te voy a servir con todo mi corazón en lo que pueda hacer? No en lo que no pueda, hermanos, amén, porque a veces queremos hacer cosas que no podemos hacer, pero para eso Dios nos da talentos, como aquellos hombres que construyeron, ¿verdad?, el arca, el templo. Dios les dio un talento a cada uno, ¿para qué? Para que lo ejercieran. Y Dios nos ha dado, hermanos, a cada uno de nosotros para ser responsables en lo que Dios nos ponga. Ahora, ¿cómo estamos siendo responsables ante el llamado de Dios, a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas? Bueno, también podemos poner un ejemplo del mantenimiento del orden y limpieza en el hogar. ¿Se imaginan, hermanos? En este caso podría decir yo, bueno, mi esposa, ella es la encargada o es la responsable, ¿verdad?, de la casa, de limpiar, de lavar. Pero también nosotros, yo como esposo y mis hijos, de ser responsables de algo que, perdón que lo diga, la pastora a veces lo dice, de cuando el pastor, ¿verdad?, la ropa la dejaba por acá y por allá. Hay un canasto en el cual nosotros somos responsables de ir y depositar la ropa sucia. Ir y ponerla ahí, no en nuestra cama, no en nuestro closet, no donde digo, aquí me la quito y aquí la dejo, no. Ella tiene una responsabilidad como ama de casa y yo tengo una responsabilidad como padre, yo tengo una responsabilidad también, nuestros hijos tienen una responsabilidad, cada uno tenemos, hermanos, pero ¿a quién le gusta una persona que es irresponsable? Ahora, nosotros no podemos cambiar a las personas, que pudiéramos hacerlo,
Qué bueno, pero no podemos hacerlo, hermano. Pero Dios, en su misericordia, Él sí lo hace, hermanos. Amén. Él cambia los corazones, Él transforma las vidas. Él se mueve en medio, hermanos, de la disposición que hay en cada uno de nosotros. Porque si no hay disposición en nuestra vida, pues lógicamente, hermanos, no lo vamos a hacer. Un ejemplo, bueno, Señor, voy a disponer de ser responsable cada mañana, de levantarme temprano, de hacer lo que tengo que hacer. Primeramente, leer la palabra. Pero primeramente debe haber una disposición, hermanos, en nuestras vidas. Cuando no lo hay, bueno, pues lógicamente no hay esa búsqueda, esa hambre de Dios, sino simplemente, bueno, es un día más. Un día más, vuelvo a mis rutinas, al trabajo, lo que tengo que hacer, o si es ama de casa, si está haciendo otra cosa. Y todos los días es lo mismo. Pero en cada área, hermanos, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. También las facturas al día. ¿Se imaginan, hermanos, cuando uno no paga y se le juntan los biles? También en eso uno tiene que ser responsable. Porque si no pago la renta de mi casa, hermanos, ¿qué pasa? Pues me corren. O díganme ustedes si dejan pagar un mes de su casa, ¿va a estar contento el dueño? Claro que no, hermanos. Si usted deja de pagar la factura de su carro, le van a decir, no te preocupes, no. Sino que hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos lo que tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer, hermanos, ¿por qué? Porque nos comprometimos. En este caso digo, yo me comprometí a sacar un carro, pues tengo que comprometerme a pagarlo, ¿verdad? Y así muchas veces, pero ahora, ¿cómo es nuestra área, nuestra responsabilidad como cristianos en las cosas de Dios? Y hermanos, muchas veces se ha hablado de la puntualidad. ¿Cuántos de nosotros somos puntuales al llegar al trabajo? O al llegar, hermanos, a una cita, o a llegar a un compromiso. Muchos de nosotros somos puntuales, hermanos, amén, porque no queremos quedar mal. Porque si llego a un trabajo, el primer día de trabajo, imagínense la impresión del dueño. Llegó tarde este día, imagínate los demás días. Bueno, le voy a decir, le voy a echar la culpa al tráfico. Es que hay mucho tráfico. Pero ¿qué culpa tiene el tráfico? Pudiéndome parar media hora antes y evitar el tráfico. No hay excusas, hermanos, somos responsables, amén. Pero nuestra responsabilidad como cristianos creo que va más allá, hermanos, de una cierta responsabilidad tal vez en el trabajo. Pero ¿cómo lo estamos afrontando? ¿O cómo podríamos decirlo, hermanos? ¿Cómo estamos siendo responsables en el llamado de Dios a nuestras vidas? Dice la palabra en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, numerosos mandamientos vemos en el Nuevo Testamento con respecto a la responsabilidad, y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, con un cristiano de compartir el Evangelio, de continuar haciendo el bien, de orar. Pero sin embargo, hermanos, en 1 Corintios, como acabamos de leer, Pablo sintetiza nuestras responsabilidades a la luz de la resurrección de Jesús y nuestra esperanza de vida eterna. Y Pablo, hermanos, mantiene una discusión extensa sobre la resurrección y aplica sus conclusiones directamente al trabajo. Por eso el que les dice, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. Creciendo, no les dice, bueno, ya llegaste al Señor, ya estás ahí, bueno, quédate ahí. No, sino Él, los hermanos, los exhortaba a crecer en la obra del Señor siempre. No cuando quiero hacerlo, no cuando tengo ganas, no cuando me siento bien, sino siempre, hermanos. Y hermanos, no es fácil, ¿verdad? No es fácil estar trabajando en la obra del Señor. Yo llevo aquí en la iglesia, si no me equivoco, a veces me equivoco de cuántos años, pero vamos para 15 años en enero.
Y pareciera que fue hace 1, 2 años, 3 años, hermanos, que llegué a la iglesia juntamente con mi familia. 15 años. Ahora, si me viera, hermanos, hace 15 años, decía la pastora, ¿verdad? Hablaba de Vianey cuando ella llegó aquí. Yo también, hermanos, me acuerdo cuando yo llegué, no llegaba con mis playeras, ¿verdad? De las imágenes, pero me acuerdo que llegaba con una playera negra y traía una mano así de una calaca, una mano de una calaca verde, hermanos. Y no me daba cuenta, pero por ahí tengo una foto y decía, así yo llegué a la iglesia. Wow, pero hermanos, uno llega sin conocer al Señor. Uno llega nuevo, sin leer la palabra. Uno llega con sus dificultades, con sus errores. Pero hermanos, a través de esos años, he visto que en mí tiene que haber una responsabilidad delante de Dios. Y yo siempre lo he dicho, hermanos, después del tiempo que estuvimos en nuestro encuentro, en nuestro retiro, muchos gozosos con el fuego del Señor y el amor de nuestros líderes, de nuestros pastores, de que nosotros empezamos a crecer. Nos daban clases, nos enseñaban para que fuéramos creciendo en la palabra, para que fuéramos madurando. Y me acuerdo que había un grupo grande de hermanos que nos enseñaban. Pero al pasar de los años, hermanos, pues desafortunadamente pocos fueron los que quedaron. Otros, bueno, volvieron a lo de antes, otros se alejaron, muchas cosas pasaron. Pero hermanos, cuando Pablo decía, el vivir era Cristo, y el vivir, hermanos, viene de ser el conjunto de los sentimientos, pensamientos, decisiones y actividades del ser humano. Por eso, hermanos, dice, los corintios no solo hallaban el peligro de permitir el deterioro de su testimonio cristiano por la influencia de las malas compañías. Y esto es algo, hermanos, que nos afecta. Las malas compañías. A veces uno no cree, hermanos, y dice, no, es que eso no pasa. No, hermanos. ¿Por qué cree que el Señor, Dios le decía al pueblo, guárdense de aquellos países, aquellos estados, aquellos extranjeros? Porque la maldad, la corrupción que hay en ellos va a llegar a ustedes, va a llegar a su corazón. Y llegó, hermanos, toda esa maldad, toda esa idolatría llegó al pueblo de Israel. ¿Y qué consecuencias hubo? Que se apartaron, que se alejaron, y era lo que Dios no quería. Por eso, hermanos, es que su palabra nos instruye, nos enseña, nos exhorta, nos anima, ¿verdad? Pero nosotros, responsables de llevar a cabo lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Lo hacemos y vemos el beneficio. Pero cuando somos irresponsables y decimos, no pasa nada, el ambiente en el que estoy, con quien estoy, no me afecta. Y al final, ¿qué pasa? Ya uno deja de congregarse, uno se olvida de Dios, se olvida de buscar de Dios, de leer la palabra, de adorarle, de exaltarle, y se conforma con lo poco que tiene, con el poco conocimiento. Cuando Dios quiere, hermanos, ¿qué decía? Creciendo en la obra del Señor siempre. Y sabiendo, hermanos, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos, lo que hacemos en el Señor. Si usted va a su trabajo, trabaja y al fin de semana, de mes, como le paguen, recibe su recompensa, ¿verdad? Su paga. Claro, por ahí hay uno que otro, hermanos, que la verdad, me ha tocado trabajar, que te pagan a las 2 semanas, a las 3 semanas, y luego dicen, no, es que ya te pagué. ¿Cómo? Son etapas que pasa uno, hermanos. Amén. Cuando llega tal vez uno de nuevo, son etapas que pasa, pero por la misericordia de Dios, bueno, Dios suple, Dios provee, y ahora ya no uno depende de aquellas personas, sino uno ahora depende de Dios. Crea las promesas de Dios y sabe que Dios va a proveer. Entonces, hermanos, en este caso, sabiendo que vuestro trabajo del Señor no es en vano. No es en vano, hermano, lo que hacemos para el Señor. A veces pueden pasar los años y déjeme decirle, a través de que cumplimos más años, porque esta semana que pasó, yo cumplí 40 años. Y pareciera, hermanos, que no los tuviera. A veces no me siento así, y a veces sí me siento cansado. Pero a través de todo ese tiempo, hermanos,
cansado o no cansado, tengo que ser responsable al llamado de Dios. Tengo que ser responsable de lo que Dios ha puesto en mi vida, porque un día Dios va a pedir cuentas de eso a mí personalmente, hermanos, ¿ok? Y a cada uno de ustedes también, Dios les va a pedir cuentas. Pero por eso, hermanos, debemos de saber y entender, hermanos, que lo que hagamos para el Señor no va a ser en vano, amén. No va a ser en vano el trabajo que hagamos para el Señor. A veces nos podemos esforzar más en otras áreas de nuestra vida que en lo que es para el Señor. Y a veces recibimos gratitud, las personas son agradecidas. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido las gracias por algo que ha hecho alguien. Yo muchas veces he recibido las gracias, hermano. Oh, gracias por esto que hiciste. Pero primeramente gracias a Dios que nos da la oportunidad, amén, de poder reflejar a Él, reflejar su amor, reflejar su misericordia, amén. Y saber, hermanos, que es en Él, que Él es el que nos ayuda. Entonces, en Gálatas 5:1 dice: estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos ha hecho libres. Y dicha libertad, hermanos, no es una regla, como muchos a veces piensan. Muchos no se quieren acercar a Dios porque cuando tú te acercas a Dios, ponen reglas, ponen condiciones, pero no es así, hermanos. Cuando nosotros venimos al Señor, o mejor dicho, cuando el Señor nos rescató y nos sacó del pecado donde estábamos, la manera de vivir donde estábamos, amén, decía el salmista: tus dichos no son gravosos para mí. Y ni es cierto, hermanos, si al contrario son vida, porque nos dan vida, nos dan esperanza y podemos vivir seguros en Él, hermanos, amén. Entonces, hermanos, si un principio de vida basado en que debo agradar al Señor Jesucristo, es decir, que mi conducta debe ser agradable a Él, en eso consiste, hermanos, la libertad que tenemos en nuestro Salvador y Señor. Por ello, el primer toque de atención del apóstol Pablo en este primer versículo de la parte práctica de su carta a los Gálatas es una invitación a recordar que Cristo nos liberó para que vivamos en su libertad, y es a la vez un llamamiento a mantenernos firmes en esa libertad, no sometiéndonos, hermanos, nuevamente al yugo de la esclavitud, amén, no nuevamente al pecado lo que estábamos. Por eso es, hermanos, de que ellos en Gálatas venían los judíos y decían: bueno, te tienes que circuncidar para ser parte de ellos. Y no es lo que quería Él, no es lo que Él les daba a entender, porque lo que sí era que su corazón fuera circuncidado. No la persona, sino su corazón. Ahora, hermanos, una liberación para la libertad. Aparentemente hay una cierta redundancia en esta declaración, pero cuando pensamos en que los Gálatas, hermanos, libertados por la proclamación del Evangelio, se disponía a doblegarse a instancias de los judaizantes bajo el yugo de la ley de las costumbres. Comprendemos que Pablo, hermano, no hace más que volver a subrayar la lección típica de la epístola. No solo eso, sino que en él transcurrían de los siglos de la historia de la iglesia, muchísimas almas han hecho contacto o han venido al libertador, hermanos, por la fe, sin entrar luego en el disfrute de su verdadera libertad espiritual. Una condición que surge, hermanos, de la falta de buenas enseñanzas de la palabra. Y eso, hermanos, muchas veces es lo que pasa en las iglesias, por la falta de esa enseñanza en la palabra de Dios. Yo siempre he dado gracias, hermanos, por este lugar. Y yo creo que cada uno de ustedes también da gracias a Dios por el lugar donde Dios nos ha puesto, por los líderes que Dios nos ha dado, porque nos enseñan, hermanos, amén. Nos enseñan, porque, hermanos, el enemigo es astuto. Si ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús, ¿verdad? De repente vino el enemigo y le dijo: bueno, la palabra dice esto, manda a tus ángeles, manda que traigan pan, manda esto. Pero el Señor le respondía de acuerdo a lo que verdaderamente la palabra enseñaba. Y muchos, hermanos, hoy en día toman la palabra, la enseñan para su beneficio. A veces no quieren que las personas crezcan. ¿Por qué? Porque si las personas, hermanos, sus ojos no son abiertos a través de la palabra de Dios, pues van a ser engañados con las religiones, con las tradiciones, con las falsas enseñanzas. Y eso es lo que Dios no quiere, hermanos, amén. Sino que seamos libres, que estemos, hermanos, preparados para cuando alguien venga y nos presente: oh, ¿sabes qué? Pero
la palabra dice esto así y así. Y así se va a presentar muchas veces el enemigo, hermanos. Pero si nosotros hemos sido libres, si nosotros, hermanos, en nuestro corazón está ese deseo de hacer la voluntad de Dios, dejar que Dios nos ayude, ninguna falsa enseñanza, ninguna falsa doctrina, hermanos, nos va a engañar. Porque lo que el enemigo quiere hacer es separarnos de la presencia de Dios, separarnos, amén, que nos alejemos. Pero en el nombre de Jesús, hermanos, no, vamos a permanecer en el Señor, porque Dios es el que nos ha llamado, Dios es el que nos ha, hermanos, salvado, amén. Dice que el yugo de servidumbre, hermanos, dice, al rechazar las pretensiones de los judaizantes en las consultas de Jerusalén, Pedro lanzó la siguiente pregunta retórica: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros tuvimos fuerzas para soportar? Eso está en Hechos 15:10. Dice, no cabe mejor comentario sobre el uso que hace Pablo al término, hermanos, yugo. En este lugar los creyentes de Galacia habían sacudido el pesado yugo de las costumbres, temores y vicios de los paganos, y estando, hermanos, como hombres libres de la familia de Dios, ¿por qué habían de agacharse de nuevo para fuese colocado sobre sus hombros un nuevo yugo? ¿Por qué, hermanos? Cuando el Señor Jesús nos dice, ¿verdad?, que llevemos su yugo, porque el yugo de Jesús dice que no es pesado, hermanos, sino es ligero, sino a nuestra vida nos ayuda para poder, hermanos, para poder caminar, amén, como es agradable delante de Dios. Primera de Juan 5:1-3 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermanos, cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos su muerte y resurrección en nuestro beneficio, comenzamos, hermanos, a permitir que Dios nos incluya en el deseo de obedecerle. Nuestras motivaciones y responsabilidades comienzan a aparecer a un caminar con Jesús. Por eso Juan escribió, todo el que cree en Jesús, que Él es el Cristo, ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios, hermanos, y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios, y en esto, hermanos, consiste el amor de Dios. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este amor, hermanos, no está limitado a un cierto grupo de creyentes, a una iglesia en particular, porque, hermanos, si dijéramos, bueno, yo amo mi iglesia, yo no he tenido la oportunidad de ir a otra iglesia, cuando tal vez he salido a otros lados, ¿verdad? Pero hay hermanos que llegan de otras iglesias, y el poder recibirlos con ese amor hermanos, en Cristo Jesús. Pero si no tuviera ese amor, bueno, vienen unas personas más. No, sino al contrario, hermanos, recibirlos. ¿Por qué? Porque hay ese mismo amor en cada uno de nosotros, esa misma convicción, ese mismo deseo, amén. Y yo sé que lo hay, hermanos, en todas las iglesias. No, hermanos, tiene que ser de una sola raza o un solo grupo. Alguien me decía, platicaba con él la semana pasada, que él cuando iba a predicar a las cárceles solamente iba un cierto tipo de personas, al hispano, al latino. Él no quería predicarles a los demás que estaban a una sola raza. Pero dice que Dios le hizo ver, bueno, ¿tú vas a hablarle nada más a ellos? Y dice que empezó a ministrar a las otras personas. Empezó a ministrar a los demás y dice que fue bendecido, hermanos. Fue bendecido porque él, aunque él pensaba, digo, bueno, yo solamente voy a los míos, pero no es así, hermanos. Sino, no hay raza, ¿verdad? No hay grupo. Por eso es que la persona que ha nacido verdaderamente de nuevo, hermanos, amará a los que también han nacido de nuevo. Amén. Ese amor en cada uno de nosotros. Por eso aquí se nos dice que los mandamientos, hermanos, no son difíciles de cumplir. No son difíciles, hermanos, porque cuando hay ese deseo de agradar a Dios, cuando hay ese amor por la palabra, podemos hacerlo, hermanos. Podemos hacerlo, amén, cuando se cumplen. Por eso Juan estaba diciendo que cumplir los mandamientos de Dios es algo que el Hijo de Dios desea hacer con todo su corazón. Hay voluntad, decisión, hermanos, y amor en guardar sus mandamientos.
que nos fueron dados, porque somos hijos de Dios. Amén, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta mañana, hermanos? ¿Cuántos amamos a Dios con todo nuestro corazón? ¿Cuántos queremos obedecer a Dios con todo nuestro corazón? Cada uno de nosotros, amén, hermanos, cada uno de nosotros, porque cuando no conocíamos de Dios, pues no entendíamos, hermanos, no sabíamos, pero ahora nuestro entendimiento ha sido abierto. Ahora podemos acercarnos, dice la palabra, al trono de la gracia confiadamente, acercarnos a nuestro Padre, amén, con esa seguridad de que Él está en medio de su pueblo. Colosenses 3, 1 al 4 dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y hermanos, la palabra es específica y a veces no hay que añadirle tanto, pero cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de Dios, cuando nuestra mirada está fija en el Señor, ¿cómo podemos ver lo que hay a nuestro alrededor? Que hay cosas que a veces nos afectan a nuestra vida, que hay lo que se mueve que no permitan a veces que nuestra mirada esté puestas en las cosas de Dios. Cuando nuestra mirada, hermanos, no está fija, como si yo viera, digamos en este caso a Nelson, ¿verdad? Mi mirada está fija en él y hablo a él, platico con él, ¿verdad? Cuando hay oportunidad lo saludo, pero cuando volteo mi mirada y supuestamente estoy hablando con él, estoy distraído y a lo mejor no sé ni lo que le estoy diciendo porque mi mirada está puesta en otras cosas. Pero cuando tu mirada está fija en las cosas del Señor, tú sabes lo que estás hablando con el Señor. Tú sabes que Dios está atento. Pero cuando estamos distraídos, hermanos, cuando nuestra mirada toda está puesta en las cosas de aquí, yo no digo que sea malo, hermanos. Amén. Cada uno tenemos anhelos y deseos en nuestro corazón. Pero cuando nosotros venimos al Señor, todos esos anhelos y esos deseos ahora se los damos al Señor. Señor, aquí están. Ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame ahora a anhelar más de ti, ayúdame a buscarte con todo el corazón, ayúdame a entender lo que tu palabra me dice. Y yo sé que tú vas a proveer, yo sé que tú vas a bendecir mi vida. Y así lo hace, hermanos, Dios. Pero debemos estar con nuestra mirada puesta en el Señor. Amén, hermanos. No la apartemos, no nos desviemos. Si usted va manejando su carro, hermanos, y por un momento se distrae y de repente se paran los carros y no se da cuenta y cuando voltea, chocó. Una consecuencia por apartar mi mirada, sabiendo que voy manejando, tengo mi responsabilidad, tal vez mi familia viene al lado, tengo que estar puesta mi mirada en el camino. Hermanos, muchas advertencias hay. Si usted va en el freeway, muchas veces ponen ahí letreros, están ahí señales: oh, mantén tu mirada, no mires el teléfono, no apartes tu mirada, ponla en el volante, porque por causa de eso ocurren accidentes. ¿Y a quién le gustan los accidentes, hermanos? A nadie. Que no haga esos accidentes en nuestra vida, hermanos, en nuestra vida espiritual, sino que esté nuestra mirada puesta en nuestro Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Dios tiene planes para nosotros, para nuestras relaciones, ¿verdad?, con otros cristianos, para nuestras relaciones con otros fuera de la fe y para la iglesia universal. Más bien, hermanos, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Por eso, hermanos, Efesios 4:15 nos dice:
sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Por eso Proverbios 3, 5 al 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, cuando profundizamos en nuestra relación con Dios, Él nos dirige. En cada faceta, hermanos, de nuestra vida, desde las finanzas, hermanos, hasta cada necesidad que tenemos, nuestra salud física, dice que debe crecer continuamente una sumisión a la guía y dirección de Dios. Y tenemos que recordar, hermanos, que la palabra, ¿verdad?, habla directamente a nuestras vidas, porque si estudiamos, hermanos, la palabra de Dios, si la leemos, a través de ella somos guiados, a través de ella, hermanos, nos enseña. Por eso, hermanos, Pablo cuando le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad?, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, habiendo estudiado la palabra de Dios y sabiendo algo acerca de la misericordia o compasión, de la gracia y de la verdad de Dios, hermanos, y aferrándose a estas realidades, el escritor le aconseja al joven lo que hemos leído en estos versículos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tenemos aquí un consejo, hermanos, muy solemne y aún así ofrece una certeza maravillosa de guía en un camino de paz. En Proverbios, como acabamos de leer, también habla acerca, en el 28, dice que el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, sabemos lo que hay en nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Usted sabe lo que hay en su corazón? Espiritualmente hablando, hermanos, la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está aquí, hermanos, no solamente que esté en nuestros pensamientos, sino primordialmente en nuestro corazón, ¿qué va a acontecer? Bueno, que vamos a estar seguros que nos vamos a poder apoyar en la palabra de Dios. Hermanos, es una hermosa experiencia el poder confiar en Cristo con todo el corazón, el entregarse, hermanos, y comprometerse a Él totalmente. Y este compromiso completo, integral, es muy necesario cada día, cada momento. A veces, hermanos, nos enfrentamos a situaciones que no nos agradan, en las que nos sentimos inseguros, poco seguros o en peligro. Pero aquí dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y así, Él, hermano, nos ha guiado hasta aquí a través de circunstancias problemáticas y variadas. ¿Por qué? Porque lo reconocemos en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Es su palabra, hermanos, es la que nos ayuda, es la que nos fortalece. Santiago 1, 22 al 25 dice la palabra, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, pero dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y hermanos, yo siempre les he dicho que para mí el retener las cosas en mi mente es muy difícil. Yo en la escuela realmente todo lo que hablaban, lo que decían, nada se me quedaba grabado. Ni historia, ni ciencia. Lo único que podía, creo que se me quedaba grabado cuando salíamos a educación física, cuando hacíamos deporte. Eso me encantaba. Pero de ahí en fuera, las matemáticas, las materias, yo salía y no aprendía nada. Aprendí a escribir, ahí al ahí se va. Aprendí a hablar. Pero hermanos, no, realmente era muy difícil para mí.
Pero ahora en las cosas de Dios, con la ayuda de Dios, hermanos, es no más fácil, pero sí requiere un compromiso. Y el compromiso es leer su palabra, escudriñar su palabra. También cuando el predicador nos predica y el mensaje, retenerlo, tomarlo para mi vida y llevarlo a cabo. Pero si no pongo, hermanos, la palabra de Dios en práctica, ¿va a pasar algo, hermanos, en nuestra vida? Vamos a ser iguales, no va a haber un cambio, no va a haber una transformación. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que Dios esté transformando nuestras vidas, se esté moldeando, nos esté cambiando. Y hermanos, yo estoy en proceso, yo siento en mí que todavía no he acabado, amén. Llegará en el día en el cual Dios terminará ese proceso que ha empezado en mi vida. Todos estamos en proceso, hermanos, pero una vez más, somos responsables delante de Dios, amén. Tenemos la responsabilidad de dejar que Dios obre en nuestras vidas. Hermanos, dificultades habrá, problemas habrá, enfermedades habrá. Pero la palabra dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Enfermedad, escasez. ¿Qué, hermano, nos puede separar del amor de Él? Nada. Y si nos separamos, hermanos, muchas veces, ¿por qué? Porque endurecemos nuestro corazón delante de Dios. O porque me ofendieron, o porque me dijeron esto. Y nuestro corazón se endurece. Y hermanos, ¿Dios dónde quiere habitar? ¿En un corazón duro o en un corazón que diga, Señor, quiero hacer tu voluntad? Señor, quiero servirte con todo el corazón. Es donde quiere habitar Dios, hermanos, amén. Pero tenemos que ver, y qué mejor que a través de la palabra. Qué mejor espejo, hermanos, de vernos a través de la palabra. A ver, si yo les preguntara, hermanos, en esta mañana hiciéramos algo, cierren sus ojos y díganme, ¿qué playera se pusieron hoy? Sin voltear a ver su ropa. ¿Se acordarían? A veces no nos acordamos. Sabemos que tengo que ponerme una playera, voy para el domingo, o me voy a poner tal vez la roja, o esta otra. Pero a veces si les hubiera preguntado, hermanos, honestamente, ¿cuántos se hubieran acordado de qué color era su playera o su camisa? Yo la verdad, tal vez no me hubiera acordado. Te hubiera tenido, es café con blanco. Pero a través de la palabra, hermanos, podemos ver y podemos examinar nuestra vida. Amén. Colosenses 3, 23 al 24, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque lo hacemos de un corazón agradecido delante de Dios. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor serviréis. A Él, hermanos, a Él es al que estamos sirviendo. Y déjeme decirle, cuando dejamos de servir, cuando dejamos de buscar, ¿qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa, hermanos, si usted tiene una planta en su casa y empieza a regarla y empieza a darle agua desde pequeña y va creciendo? Pero ¿qué pasa si un día se le olvida? ¿Qué pasa con la plantita si no recibe el agua que necesita? Se ve toda cabizbaja. ¿Qué pasa si el siguiente día se le vuelve a olvidar? Y así pasa, hermanos. Esa planta se seca, esa planta muere. Y cuando usted ve una plantita que tal vez usted sembró desde pequeña y la vio crecer, pero un día se olvidó darle lo que necesitaba. Hermanos, Dios no se olvida de darnos lo que necesitamos cada día. Nosotros nos podemos muchas veces tal vez olvidar de Dios. Y yo sé que no pasa así, hermanos, amén. No nos olvidamos de Dios, ni aún en los momentos malos. Nos acordamos de Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Se imaginan un día, hermanos, levantarme en la mañana, irme al trabajo, regresar
Y en la noche acordarme, híjoles, hoy no leí la palabra de Dios. Hoy no leí lo que Dios tenía para mi vida. Hoy no leí la prevención que Dios tenía para mí. Y ese día desafortunadamente me fue mal en el trabajo, todo salió mal. ¿Qué diferencia, hermanos? Haberla leído, haberla escuchado a través del teléfono, haber tomado el tiempo, una gran diferencia, hermanos. Pues esa es la diferencia que ahora, hermanos, en nuestras vidas tiene que haber. Y la responsabilidad que hay en nuestras vidas, tenemos responsabilidades en cada área de nuestra vida, padres, hijos, jóvenes, pero ahora tenemos una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Cómo vamos, hermanos, a reaccionar? ¿Cómo vamos a llevar a cabo? ¿Vamos a ser responsables en el llamado de Dios a nuestras vidas? ¿O vamos a ser irresponsables en decir, bueno, yo hago lo que quiero, todo está bien, tengo trabajo, tengo salud, pero cuando venga el día de enfermedad, cuando venga el día de escasez, ahí, hermanos, es donde una persona responsable se va a parar firme y va a decir, Señor, gracias, porque en la enfermedad, en la escasez, tú no me has dejado. Tú no me has dejado. Y Dios, hermanos, no nos ha dejado, pero muchas veces nosotros nos alejamos de su presencia. Y es lo que Dios nos quiere. Hermanos, en esta mañana vamos a ponernos de pie. Y voy a leerles algo que leí acerca de la anécdota de un hombre de Dios que dice que en un cierto lugar llegaron misioneros. Y él fue un joven, fue y escuchó a estos misioneros. Estos misioneros se quedaron aquí por mucho tiempo. Les enseñaba a los que iban a la iglesia. Y dice que él, hermanos, este joven él solo iba cada día, cada servicio, durante 6 meses estuvo yendo. Y dice que una vez se llegó el tiempo de la Santa Cena y uno de los misioneros le ofreció a él el pan. Y él dijo, no puedo tomar el pan y no puedo tomar el vino. Y él dijo, ¿por qué? Y dice que le dijo, porque yo no soy miembro de la iglesia. El misionero no lo podía creer, hermanos, porque sus ojos brillaron. Dice, supongo, y él pensó, pero si este joven siempre está en las reuniones, 6 meses, hermanos, este joven solo iba. ¿Cómo puede ser que no sea un miembro de la iglesia? Hasta que llegó en el momento en el cual estos misioneros fueron a su casa. Fueron y hablaron con los papás, con la familia, que ellos no eran creyentes, ellos no creían. Y en el pensamiento de este joven, hermanos, decían, bueno, los misioneros le iban a pedir permiso a los papás para que este joven fuera a la iglesia. Y el pensamiento de este joven, lo primero era que su papá le va a decir, bueno, cuando tú seas mayor y tomes tus decisiones, entonces puedes ir a la iglesia. Pero dice, hermanos, que la reacción del papá, dice, fui a buscar a mi papá pensando que su amable respuesta sería, hijo, cuando tú seas mayor de edad podrás tomar tus propias decisiones. Pero dice el papá, durante los últimos 6 meses he visto a mi hijo levantarse temprano a cada domingo, a cada servicio, vestirse con sus mejores ropas y caminar hacia la iglesia. Solo he visto una buena influencia de ella en su vida. Y dice que luego, hermanos, dirigiéndose a él, ¿verdad? Le sorprendió y le dijo estas palabras, hijo, si vas a ser responsable con esta decisión, tienes mi autorización. Dice que él abrazó a su papá, le dio un beso y le agradeció por lo que estaba haciendo. Hermanos, cada uno de nosotros hemos llegado al Señor. No sé cómo haya sido la manera, pero cuando llegamos al Señor,
tomamos una responsabilidad. Fue de buscar al Señor. Yo siempre lo digo, y muchos tal vez ya lo saben, yo lo comparo tal vez con el matrimonio, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. El compromiso con Dios, hermanos, mi responsabilidad es que un día tomé una decisión y yo soy responsable de esa decisión. El papá le dice al joven, ahora tú te vas a hacer responsable, pero el joven ya había tomado esa responsabilidad. No le tuvieron que decir, sino él sabía a qué hora tenía que llegar al culto, qué día tenía que ir, cómo tenía que presentarse. Fue la responsabilidad de este joven. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos, delante de Dios? ¿La estamos tomando en serio? ¿O solamente queremos cumplir con un requisito? ¿Queremos cumplir con algo? Y no cumplimos a que verdaderamente dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Vamos a orar en esta mañana, hermanos, y vamos a decirle al Señor, la semana pasada fue Día de Acción de Gracias. Muchos se reunieron y le dieron gracias a Dios por lo que tenían, pero una hermana dijo, nosotros le damos gracias a Dios en todo tiempo. Cada día le damos gracias a Dios. ¿Por qué no darle gracias a Dios, hermanos, que Dios nos tiene aquí? Y si Dios ha puesto una responsabilidad en cada uno de nosotros, seamos responsables, hermanos. Así como lo somos en otras áreas en nuestras vidas, seamos responsables con Cristo, con la iglesia, el lugar donde nos reunimos. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar en esta mañana. Padre, que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por el mensaje, porque nos recuerda a nosotros nuestros primeros trabajos. Cuando llegábamos a nuestros trabajos, nos leían nuestras responsabilidades. Yo estuve trabajando para la Unión y en la Unión nos leyeron lo que es nuestras responsabilidades, nuestros deberes, pero también nuestros privilegios. Y es lo mismo, en las cosas del Señor tenemos responsabilidades delante de Dios, delante de la iglesia, delante de la gente, con nuestra familia y por donde quiera hay responsabilidades porque nosotros somos la luz del mundo y como luz debemos de brillar y dar lo mejor de nosotros. Así que hay una responsabilidad tan grande de nosotros que a veces no entendemos, pero que con la ayuda de Dios hemos aprendido y a leer la cartilla, a leer las responsabilidades que la palabra de Dios nos da, pues estamos alentados a hacer lo mejor. De manera que al final del trabajo podamos recibir nuestra recompensa, podamos recibir nuestro certificado, nuestro premio por haber hecho un buen trabajo en la obra del Señor. No estamos haciéndolo con ese propósito, no estamos haciéndolo porque amamos al Señor, porque Él nos perdonó, Él nos rescató, Él cambió nuestras vidas, nos sacó del pecado, de la maldad y nos trajo a su luz admirable. Estamos agradecidos con Él, le servimos y tenemos responsabilidad. Somos responsables de nuestro ministerio, somos responsables aún en la calle, en la casa, con los hermanos, con la iglesia, con nuestra familia. Hay una responsabilidad absoluta en nuestras vidas porque estamos representando a alguien que es muy grande. Estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué creen que les pusieron cristianos a los cristianos? Porque miraban en ellos el reflejo de Cristo, porque miraban en ellos la vida de Cristo, porque miraban en ellos como Jesús había vivido. Así fue la primera iglesia que se levantó a través de el mensaje de Jesús, a través de la vida de Cristo puesta en cada corazón. Esperamos que en el Señor que este mensaje haya sido de bendición y que cada uno de nosotros podamos entender nuestra responsabilidad delante de Dios, nuestra responsabilidad delante de la iglesia, nuestra responsabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Hay una responsabilidad de las cuales nosotros estamos enfrente
y la gente está mirando nuestras vidas. Así es que en el nombre del Señor Jesús yo les invito para que, si ustedes son cristianos, reflejemos que Cristo está en nosotros. Si usted no ha recibido a Cristo y ha vivido una vida de pecado y de maldad y no tiene cómo responsabilizarse delante de Dios, delante de su familia, ha llevado una vida deshonesta, desastrosa, de pleitos, de iras, de contiendas, de disensiones, ha tenido que ir a la cárcel, ha tenido que ir al hospital por accidentes, ha tenido que pasar por pruebas. Bueno, yo le invito para que acepte a Jesús. Cuando viene Jesús a su vida, hay un cambio increíble en nuestras vidas. Hay un cambio increíble en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí, dijo Pablo. Ahora Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en ti, hay un cambio increíble en tu vida. Entonces serás una persona responsable. En tu trabajo te admirarán, tu familia te admirará, tus hijos, en donde quiera que vayas, van a saber que tú eres un hombre responsable y un hombre que ha sido perdonado por la sangre de Jesús. ¿Qué tienes que hacer? Abre tu corazón. Invita a Jesús para que venga a tu corazón, a tu vida. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él va a cenar conmigo. Ese es la única petición para que tú te acerques al Señor y empieces a tomar tu responsabilidad. Fíjense, somos responsables de abrir esa puerta para cenar con el Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Una vez haciéndola, ya estamos con Cristo y el Señor nos va a ayudar a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Ahí en donde está. Si usted no ha recibido a Cristo, abra su corazón y diga, Señor Jesús, abro mi corazón para que tú vengas a mi vida, a mi corazón, Señor. Habites en mí, vivas en mí, Señor. Te pido que me perdones porque te he pecado delante de ti. Perdóname por los pecados que he cometido, Señor, inconscientes, pero los que son conscientes, también perdóname, Señor. Y perdóname, Señor, porque quizá no lo quise hacer, Señor, pero lo hice. Te ruego que me perdones para que tú puedas entrar en mi corazón y en mi vida y sea lleno de tu Espíritu Santo, Señor. Saca todo lo malo de mi vida y hazme responsable delante de tus ojos benditos a vivir una vida correcta delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Dele gracias al Señor por haber recibido a Cristo. Esperamos que la palabra de Dios siga haciendo efecto en su vida y le enseñará sus responsabilidades cada día, cada mañana que la leamos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana.